Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, para mí es un gran placer tener la oportunidad de entrevistar a un escritor de divulgación científica que es el maestro Pere Estupiñán. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, muchas gracias. Y quiero que sepan que el maestro se ha dedicado a la difusión de la ciencia, pero ha tenido un gran éxito. No quisiera yo ser alguien que no reconociera, pero pues es un bestseller ya prácticamente. Este libro que se llama S igual a X al cuadrado, la ciencia del sexo, y sobre el cual pues nos vamos a permitir charlar en esta tarde. Bueno, doctor, pues maestro, perdón, ¿nos puede platicar brevemente cómo fue que llega usted o cómo cae en esto de la difusión de la ciencia? Sí, claro, o sea, yo soy bioquímico de formación. Ajá. Y empecé mi doctorado y en un momento determinado estaba investigando en algo muy específico que se llaman polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa y me resultó aburrido. Ajá. Y a mí me gustaba mucho la ciencia, pero no quería dedicarme solo al alcohol deshidrogenasa. Quería ampliar mis conocimientos en muchas otras historias y pensé que la divulgación científica sería un camino de mantenerme vinculado a la ciencia, pero sin necesidad de estar trabajando en algo tan concreto en el laboratorio. Oiga, y después de decidir hacer algo que le gusta más en la vida, seguramente fue encontrando espacios donde desarrollar su labor. ¿Nos podría platicar en dónde ha trabajado para que nuestros seguidores tengan una idea? Mi primer paso fue el programa de televisión española Redes dirigido por Eduard Punset. Y allí estuve 4 temporadas, las 2 últimas como editor científico, como máximo responsable de contenidos científicos. Entonces empecé a escribir en otros sitios, en La Vanguardia, en El Mundo, muy interesante. Luego pasé un año en una productora de Eduard Punset también, haciendo proyectos de divulgación científica más amplios, no solo audiovisuales. Me dieron una beca en el MIT para una beca de periodismo científico en Boston, en el MIT. De allí empecé a escribir en El País, un blog que se llama Apuntes Científicos desde el MIT, en el periódico español del País. Trabajé después en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, consultor en las organizaciones de Estados americanos y en el BIT. Escribí mi primer libro, El ladrón de cerebros. Después me metí a investigar en temas sexuales como el de sex. Y bueno, hay un montón de otras... De muchas actividades, actividades como ahora últimamente, desde hace unos años, como freelance, ¿sabes? Es decir, yo soy mi propio jefe, que esto es bueno y malo, pero eliges las vacaciones cuando te da la gana. Eso es una maravilla, no te pagan mientras estás de vacaciones, pero esta libertad es algo que algunos de nosotros valoramos mucho. Pues es que la libertad no tiene precio, ¿no? Y además uno tiene vocación de vago en la vida. O de hacer lo que te gusta. O sea, cuando tú dices, yo quiero hacer lo que me gusta, no quieres estar con un editor que te diga, tienes que escribir sobre esto. Dices, no, yo quiero escribir sobre lo que quiera. Y si no lo quieres tú, voy a otro editor. No, la libertad de plan. Entonces, sí, yo elegí esto. ¿Cómo fue que llegó a estudiar la ciencia del sexo? ¿Qué fue el evento, el estímulo que le detonó la idea para empezar a trabajar en esta área específica? Hay como 3 grandes pasos. Yo, después de casi 10 años escribiendo sobre diferentes temas de sexo, esa es la mente, sobre diferentes temas de ciencia, en un congreso de neurociencia descubro a una investigadora que trabaja con ratas analizando las hormonas asociadas al deseo sexual. Muy bien. Y yo me planteo, wow, esto es un tema, no pensé que era un libro, pero sí que es un tema para un artículo. Sí. La entrevisté, hablé con ella y vi que había mucho material científico sobre el sexo y me sorprendí de que después de tanto tiempo divulgando ciencia nunca había hablado de sexualidad. Y empecé a leer más, a entrevistar a otra gente. Incluso me explicaron por qué se dilataban las pupilas durante el orgasmo, que me pareció muy curioso, y los textos donde explicaba esto tenían mucho éxito, hasta el punto que vi que había tanta ciencia, psicología, endocrinología, sociología, medicina, biología evolucionista, incluso microbiología, ¿no? Que dije, da para un libro. Y así es como me planteé escribir un libro sobre la ciencia del sexo. Lo planteé a mi editor y dijo, fantástico, y así nació la idea. Oiga, ¿y qué investigación estaba realizando la persona a la que usted encontró en esa sesión de pósters? O sea, ella asumía que las ratas, como la mayoría de casi todas las hembras de animales, solo tienen deseo sexual
cuando están ovulando. Y esto es por una combinación hormonal interna. Sí. Entonces ella lo que hacía era daba diferentes combinaciones hormonales a ratas y les estimulaba el clítoris para ver cuándo les gustaba y cuándo no. ¿Les estimulaba el clítoris con un pincel? Con un pincelito, yo siempre llevo un pincel. Bueno, siempre un hombre prevenido vale por dos. Oye, yo, mira, pues una rata, no por una rata, yo siempre llevo un pincelito por cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Entonces, y me lo tomé un poco a broma al principio, pero después ella me explicó que estaba convencida de que investigar qué hormonas están relacionadas directamente con el deseo sexual puede ayudar a muchas personas en temas de medicina. Oiga, pues muy interesante. Lo que sucede es que cuando yo empecé a leer su libro, porque ya usted lo vio que está subrayado, de verdad que ha habido temas que me han llamado mucho la atención. Usted habla de los primeros capítulos acerca del sexo en las células, en los genitales, en el cerebro, en la mente, en la cama incluso. A mí me gustaría que nos regalara algunas anécdotas o comentarios referentes a cada uno de estos puntos. ¿Por qué el sexo en las células? Sexo en las células, o sea, de alguna forma este índice reflejó de lo más pequeño a lo más grande, digamos, pero cómo influye la sexo, o sea, cómo los diferentes aspectos de nuestro cuerpo están condicionando la sexualidad, ¿no? Sexo en nuestras células. Pues las células se comunican por señales químicas. Este es el lenguaje que tienen las células. Una célula de mi páncreas recibe una señal de glucosa o lo que sea y toma una decisión, ¿no? Y una célula de mi pene igual. Sí. ¿Vale? Y la testosterona, por ejemplo, está asociada al deseo, la dopamina al placer, la oxitocina a la satisfacción, la prolactina a la inhibición. O sea, hay toda una endocrinología de la sexualidad, ¿no? La química es el lenguaje de las células. Esto es categórico, ¿no? Entonces, aquí hablo más de la parte química, ¿no? Sí. Sexo en nuestros genitales, pues al final la estructura de los genitales, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre pene y clítoris? Y esto es el pene, esto es el clítoris. Son mucho más parecidos hasta el punto de que el clítoris también tiene una erección y el famoso punto G es una zona desde el interior de la vagina donde cuando el clítoris está excitado, está erecto, tú puedes contactar la base del clítoris y esto da un placer superior, ¿no? Entonces esto del punto G no es un mito, o sea, es una realidad. Es una realidad que no en todas las mujeres, pero en muchas, cuando están excitadas hay un punto en el interior de la vagina que tienen mayor sensibilidad y que se ha visto que es la base, el contacto indirecto con la base del clítoris. Y luego está toda la parte de nervios, ¿no? De nervios del nervio pélvico, el pudental, que te dan incluso diferentes sensaciones orgasmáticas si los estimulas más uno más otro, ¿no? Toda esta parte de nuestros genitales. Muy bien. ¿Y en el cerebro? El cerebro es la clave. El cerebro, si te fijas en el índice de cerebro y mente como dos cosas diferentes, que es un poco lo mismo, sí. Pero en el cerebro me refería más a la parte neurocientífica, porque participé en un estudio donde yo mismo tenía que masturbarme bajo un escáner de resonancia magnética funcional para ver desde el minuto cero hasta el momento del orgasmo qué secuencia de áreas cerebrales se iban activando y en qué orden para llegar a la estimulación. Eso yo se suponía que era un sujeto normal y eso lo iban a comparar, el mío, el de otros, y fui el primer hombre del mundo en tener esta experiencia. No puede ser. Un aplauso. Y compararlo con otras personas que tienen pues, disfunción eréctil, o eyaculación precoz, o anorgasmia, y ver si había algo diferente a nivel neurocientífico. Y aparte de esta que me comenta que participó como sujeto experimental, ¿ha habido alguna otra experiencia como sujeto experimental? Sí, yo cuando en el ladrón de cerebros, mi primer libro, igual, yo participo de experimentos. Había uno de psicología, que justo explico en el capítulo 4, donde te piden elegir si tendrías sexo o no con una fotografía de una chica, ¿no? Y tú normalmente eso lo valoras por el atractivo, por la duración, pero te van dando información sobre veces que he tenido sexo sin protección, otros condicionantes, para ver qué pesa más en tus decisiones, ¿no? Si tú de manera fría dices, no, si ha tenido sexo sin protección con otras personas, yo prefiero evitarlo. Pero hay una parte racional que te dice hazlo. Y todo esto, al final,
lo utilizan para ver mensajes de prevención de enfermedades infecciosas, claro. de ver qué mensajes funcionan más o menos en campañas de prevención. Fíjese, ahí se puede ir demostrando de alguna manera que la biología que nos subyace es mucho más fuerte que la capacidad de decidir con base en la información que tenemos, ¿no? O sea que a pesar de que te digan que esa chica ha tenido sexo sin protección con mucha gente, uno es capaz de decir con ella sí tendría un encuentro, ¿no? Bueno, no sabes lo que haces al final. Tú sientes una contradicción. Sí. Tienes una contradicción fuertísima. O sea, te dices, algo me dice sí y algo me dice que no. Ajá. Entonces, el qué decides al final también depende de las copas que te hayas tomado, ¿no? Sí, claro. El alcohol inhibe el córtex prefrontal. Sí. ¿Vale? Y por tanto desinhibe tu comportamiento. Claro. Entonces, o momentos de estrés. O sea, al final, ¿qué pesa más? Depende de muchos factores. Las personas que han tenido lesiones en ciertas zonas del cerebro se comportan de manera más compulsiva. Ajá. ¿No? Entonces, esto es un debate que seguro que a vosotros os encanta, porque a mí también, eso del comportamiento, de qué pesa, es muy bonito. Sí, es muy interesante. Y respecto del sexo en la mente, ¿ahí qué nos puede usted regalar? Yo creo que esto que hemos hablado ahora de la parte irracional de la sexualidad, claro. Yo creo que es quizás el principal mensaje. Y eso se ha visto, por ejemplo, en mujeres que les hacen estudios donde analizan la respuesta genital mientras les muestran diferentes imágenes. Ajá. Y que les piden también, ¿te gusta o no lo que estás viendo? Uh-huh. Y a veces dicen, no, esto no me gusta. Por ejemplo, escenas donde un hombre está forzando a una mujer. Dicen, no, esto no me gusta, pero los genitales responden positivamente. O imágenes de bisexualidad. Dicen, no, esto no me gusta, pero los genitales responden positivamente. Entonces, hay una parte como subconsciente del deseo que trabaja a un nivel más profundo y yo creo que condiciona algunas de nuestras decisiones. Oye, y finalmente en esta parte del sexo en la cama, ahí que nos puede... Bueno, sexo en la cama sería un poco el comportamiento, ¿no? Hemos hablado de moléculas y células, de genitales y nervios, de cerebro, de mente, bueno, comportamiento, ¿qué? Entonces ahí me fijo, por ejemplo, en temas como qué efectos tiene la masturbación, ¿no? Bueno, y al respecto de eso que está usted comentando, yo recuerdo haber leído en el libro que no tiene el mismo efecto en el cuerpo masturbarse que aparearse con alguien. Y esto muchos lo hemos visto, o sea, no nos da el mismo placer una masturbación que un coito, y no es algo solo fisiológico, es algo de contexto. En el sexo el contexto es muy interesante, porque el contexto es el que te determina cómo va a ser una actividad. O sea, ¿por qué que te acaricie un hombre o que te acaricie una mujer se percibe como más o menos placentero si la caricia es la misma? Es el contexto. Es el contexto. ¿Vale? ¿Por qué en un contexto quieres que alguien te trate de una manera dura? ¿O quieres tú tratar de una manera dura a alguien? En el contexto sexual esto da placer. Cuando te lo hace tu jefe y dices, vete a... Sí, le contejo. ¿Vale? O sea, es interesante cómo el contexto le da forma a la experiencia sexual, y la masturbación es una de estas, ¿no? Podríamos decir entonces que el sexo no es una cuestión netamente biológica, sino que también se acompaña de una parte psicosociocultural, ¿no? Donde el contexto forma un papel muy importante. Absoluta. Y en los estudios que usted ha revisado, ¿cuál de estos dos tiene un mayor peso? Yo no he realizado estudios, yo he robado el cerebro de... Bueno, está bien. Repito la respuesta. Eso lo editáis, ¿no? Yo creo que depende de cada caso. Por ejemplo, el tema de las parafilias, sí. Cuando se ve que el sexo pasa de ser como abierto a ser peligroso, dañino, es cuando se pierde el control, justamente, ¿vale? La clave es la pérdida de control. Es decir, la diferencia entre alguien que le gusta exhibirse delante de su pareja y el exhibicionista que tiene un impulso de ir a una escuela y desnudarse,
eso es una pérdida de control. Él sabe que está haciendo algo malo. La pedofilia es un caso súper interesante, porque pedófilos, es decir, hombres, porque estos son más hombres que mujeres, que sienten atracción por niños o niñas de edad pequeña, hay más de los que pensamos, pero nunca, la mayoría no hacen nada, porque saben que está mal, lo cohíben. El problema es la pederastia. El problema es cuando no pueden controlar este deseo y terminan cometiendo el problema. Entonces, de hecho, se habla de que los pedófilos pobres no les debemos criminalizar a ellos, porque ellos no tienen la culpa de sentir. De hecho, ellos se avergüenzan de ellos mismos, les gustaría no ser pedófilos. Y nunca hacen nada porque saben que sería un gran daño. O sea, necesitan una cierta comprensión, ¿vale? El problema es cuando uno no se controla y termina haciendo algo que es muy negativo para la persona que lo está sufriendo, la que es la pederastia. La falta de control es la clave. Es la clave, definitivamente. Sí. Oiga, fíjese que un tema que me gustaría, para ir cerrando esto, es que tocó usted en la conferencia a lo largo de la mañana. Fue, ¿de qué manera podríamos recomendarle a nuestros seguidores que llevaran a cabo su vida de pareja? Usted comentaba de conocerse, de experimentar. ¿Podría ser más puntual respecto? Sí. O sea, lo que pasa es que a mí decirle a la gente lo que tiene que hacer no me gusta. Yo les doy información y que ellos decidan. ¿Le parece bien si lo manejamos como recomendaciones? Sí, pero como recomendaciones, de alguna forma, yo creo que hay como varios pasos, ¿no? Uno sería, para tener una vida sexual satisfactoria, uno sería eliminar traumas. ¿Sabes? Como limpieza psicológica. Mucha gente no lo necesita porque no los tiene, pero sería el primer paso. Después, tener una buena salud, segundo paso. O sea, la salud es clave para el sexo, al final es una cuestión fisiológica. Si tienes diabetes no tendrás buenas erecciones. Si es obeso tampoco, como lo comentó usted. Si eres obeso también tienes más problemas. Sí. Entonces, la tercera, al conocerse a sí mismos, implica una comunicación casi contigo mismo y con tu pareja, ¿no? De ser capaz de analizar tus fantasías y de conocer un poco mejor cómo funciona tu propio cuerpo, ¿no? Y con estos tres primeros tienes una vida sexual satisfactoria, y con los dos siguientes, que sería abrir la mente y experimentar, probar cosas nuevas, con eso podrías tener una vida sexual gourmet. Bueno, pues esto es algo muy muy interesante de verdad, porque bueno, ya planteamos que efectivamente el sexo, desde las células, ¿no? X, Y, X, en fin, toda la combinación que se puede dar, ¿no? A nivel celular, en términos de genitales, en términos incluso hasta de preferencias, ¿no? También en términos cerebrales, de mente, en términos de cómo vivir en la cama. Yo creo que cerrar con esto para tener una vida sexual, pues, favorable, se recomienda o se propone, ¿no? Que pudieras eliminar tus traumas, tener una buena salud, conocerte a ti mismo, experimentar y abrirla, estar muy abierto para no quedarse con muchas represiones en la persona. Exacto. Y bueno, pues una recomendación importante, por favor, si ustedes tienen a bien, compren el libro, léanlo, de verdad es muy interesante. Así como lo platica de ameno, así está escrito, es algo que hay que mencionarlo, porque no todos los escritores son amenos, y menos cuando se trata de ciencia. Gracias. Pues mire, como último me queda pedirle de favor, si no tiene inconveniente, regalarnos su correo electrónico, porque no nos gusta triangular, para que entren directamente en contacto con usted. Sí, a través me podéis contactar al correo electrónico, sería pere@perestupiña.com, está en mi web, en perestupiña.com. El Twitter es el @pestupiña y el Facebook también con Pere Estupiña. La ventaja de llamarse Estupiña es que no hay tantos, entonces es fácil encontrarme por las redes sociales y por la web. Bueno, dice Estupiña, aunque se escribe Estupiña con Y, para que lo podamos poner correctamente. Es la N catalana, NY. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerle, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación a la entrevista. Y bueno, el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de este canal de YouTube les agradece su atención, quedamos para la próxima, y ya saben, siempre con la intención de ofrecerles algunas recomendaciones para tener una vida más saludable, más en armonía. Muchísimas gracias, buenas tardes, que nos encontramos en la próxima.